nuestra clase, de hoy. A ver, nuestra clase de hoy es esto. Bueno, muy bien. ¿Se nota ahí lo que estoy compartiendo? ¿Quién me dice? A ver, fundamentos neurofisiológicos y anatómicos. Sí, licenciada, se nota, licenciada, se ve. Gracias, Virginia. Del aprendizaje y funciones cerebrales. ¿Ya? Esto es el índice que usted... todo esto está sacado del texto de la semana 3, por si acaso, ¿ya? Yo hago algunas correcciones, algunos aportes, porque el texto mismo tiene algunas observaciones que yo lo hago porque, no sé, la contenidista que ha hecho esto parece que no ha tomado en cuenta otros estudios que ya han sido superados, por ejemplo, los mapas mental o los mapas o de las áreas cerebrales de Brodmann. Brodmann lo escribe eso pues en el año 1905. Entonces ha sido bastante modificado, ¿no? Y ahí tiene mucha participación otros neuropsicólogos como Luria, por ejemplo, como Vygotsky, que ha sido su maestro de Luria. Entonces, hay algunas cuestiones que se ha añadido, más que cambiado, se ha añadido algunas cosas que no se tocan en el contenido, ¿ya? Por ejemplo, van a ver ustedes los nombres, no se hagan bolas, de esto es simplemente hacer un poquito de esfuerzo para aprender sus nombres, la corteza cerebral, el subcórtex, las áreas funcionales del cerebro, los hemisferios cerebrales, lóbulos cerebrales, las meninges, la médula espinal, áreas motores como las áreas motoras primaria, secundaria y terciaria. Tenemos áreas sensitivas, áreas asociativas, tenemos la área de asociación o el área de lenguaje, tenemos el sistema límbico. Todo esto está en el texto número 3. Entonces de ahí he sacado yo todo este índice, lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, hay algunas cosas que creo que ustedes no deben adentrarse mucho porque se van a complicar. Por ejemplo, ¿qué son los ventrículos cerebrales? Definiciones y todo eso. El líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, cuando hablamos los ventrículos, son una especie de radiador. Quienes tienen auto saben, ¿no? ¿Para qué sirve el radiador? Para enfriar el motor. Entonces, aquí en nuestro cerebro nosotros tenemos como una especie de eso, ¿no? Que es el ventrículo o los ventrículos cerebrales. Por ahí circula el líquido cefalorraquídeo, se conecta con la columna y todo eso. Entonces, cuando hablamos de ventrículos, estamos hablando de el líquido que sube y que baja para refrigerar, para limpiar, mantener en equilibrio nuestro sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, introduciendo a este tema, prácticamente esto es para profundizar de manera científica en el conocimiento del funcionamiento de nuestro cerebro, como cómo aprendemos o cómo se aprende, qué influencias tenemos, o sea, qué influye para el aprendizaje, las neurociencias aplicadas a la educación. Para eso es, esto de acá, este dibujo que ven, es el mapa de las áreas de Brodmann. Brodmann, como dije, en 1905 ha dividido en 43 áreas al cerebro. Y bueno, tiene todavía su vigencia, pero como les dije,
ya muchos científicos han cuestionado esta forma de ver del cerebro estático que sus funciones, según algunos, se daña ahí y ya no se recupera. No es así. Vamos a ver luego cómo los sistemas funcionales del cerebro, las tres señales funcionales del cerebro, son dialécticos, son dinámicos, que se van cambiando, transformando. Entonces, eso lo ha planteado desde Luria en 1945, que fue el neuropsicólogo más grande que ha tenido la historia de la neuropsicología. Entonces, ¿qué es el sistema nervioso central? Dijimos anteriormente que el sistema nervioso se divide en dos áreas grandes, ¿no? A ver, no sé si Delcy Carrillo nos hace recordar cuáles son esas dos áreas grandes que se divide el sistema nervioso. ¿Puedes decirlo, Delcy? Hola, Delcy. Delcy Carrillo, ¿estás ahí? Parece que Delcy se ha congelado. Virginia, tú que estás atenta, ¿te acuerdas cuáles son las dos divisiones del sistema nervioso? Si no me equivoco, licenciado, el químico y el eléctrico. No, eso es los tipos de información que hace la neurona. Tipos de información que recibe y transmite la neurona. La información eléctrica y la información química. Pero estamos hablando del sistema nervioso que por didáctica se divide en dos campos, o sea, en dos áreas. Ahí está el tema, el primero, ¿eh? ¿Ves? Con el cursor estoy diciendo. ¿Ves la pantalla? Esto. ¿Cuál es entonces? ¿Leíste, Virginia? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, licenciado. Muchas gracias, Angélica. Sí, eso es. El sistema nervioso central y periférico. Entonces, el sistema nervioso central dijimos que está compuesto por el encéfalo, mejor dicho, esta partecita, véanlo. Acá está esto. Esto es el sistema nervioso central. Esto de aquí es el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo. No se compliquen con estos términos. Está hablando de esto, pero señalando específicamente, por ejemplo, cuando dice telencéfalo, está hablando todo esto desde acá, que es el lóbulo parietal, hasta el lóbulo frontal. Esto de acá, todo es esto, la frontal. Entonces se llama telencéfalo, pero en sí todo esto es el encéfalo. Y acá al centro, justo al medio, es como que yo tengo una manzana, pero esa manzana le voy a dividir para estudiarlo. En la parte de arriba le voy a poner como el telencéfalo. A la parte del centro le voy a poner diencéfalo. Y en la parte más abajito donde atraviesa sus corazones de la manzana le pongo el nombre de mesencéfalo. ¿Ve? Y más abajito, esto de acá, ven ustedes de color carne, eso es el famoso tallo cerebral o tronco cerebral también se le llama. Y de ahí sigue la médula espinal hasta la columna vertebral, la última parte, el coxis. Esto de acá que vemos como una chirimoya es el cerebelo. Entonces,
no se hagan bolas ustedes cuando hablamos entonces del sistema nervioso central. Estamos hablando de todo esto. Mejor dicho, para concretar, algunos dicen, el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro, que es esto, más la médula espinal. Con eso ya has dicho todo. A ver, Angélica, ¿y el otro cuál es, aparte del sistema nervioso central? Apaguen por favor su audio, los que están con el audio abierto. Virginia creo que tiene abierto. Ya, gracias. El sistema nervioso periférico, licenciada. Correcto, gracias Angélica, el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, Vilma Choque, ¿por qué partes está conformado? Dijimos también 2 partes. ¿Te acuerdas cuál es? Vilma, ¿estás ahí? Sí, licenciado, estoy acá, pero creo que no recuerdo. Ah, no hay problema. Sí, Alguien entonces que recuerde. Licenciado, los nervios y las neuronas. Ah, ahí están un poquito confundidos todavía, ¿ve? Los nervios y las neuronas. Los nervios son tejidos de neuronas. Mejor dicho, la neurona es la unidad básica del tejido nervioso. Entonces, el nervio es porque tiene tejido nervioso. ¿Y cuál es la unidad básica del tejido nervioso o del sistema nervioso? Las neuronas. Entonces las neuronas, miles de neuronas que se juntan, forman el tejido neural o el tejido del sistema nervioso. ¿Ya? ¿Cuál es el que forma? Ya nos ha dicho Vilma, 2. ¿Cuáles son? Los nervios o pares craneales y los 33 nervios raquídeos. Entonces, los pares craneales, ya hemos visto en la clase anterior, ¿cuántos eran? A ver, ¿quién me dice? Luz Palma, ¿te acuerdas cuántos pares craneales tenemos? Luz. Parece que Luz está en otra frecuencia. Vladimir, ¿te acuerdas cuántos pares craneales tenemos? Hola, Vladi. Buenas noches. ¿Cómo está, Vladimir? No lo recuerdo. También. 12 pares craneales, ¿ya? 12 pares craneales. A ver, Aida, ¿te acuerdas cuáles son? Aunque sea 2 o 3 pares craneales. ¿No se acuerda, Aida? licenciado, Adelante. ¿tiene que ver con los sentidos? El olfatorio, Claro, el nervio olfatorio es uno. óculomotor, Oculomotor. a lo que recuerdo, a lo que recuerdo. Claro, son 12 pares craneales que están en el cráneo. El oculomotor, el trigémino, el vago, los 12, ¿ya? Bien, entonces se divide en 2 grandes grupos. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El cerebro, entonces, la corteza cerebral, ¿cuál será esto de acá? Esto. Todo esto es la corteza. ¿Qué es corteza, pues? A ver. La corteza, ¿qué es?
de un árbol. La cascarita, ¿no? La que está encima, la que cubre. Entonces, esto es la corteza cerebral. Esto de acá que está cubriendo al cerebro. Y ahí se produce casi todas nuestras funciones. Por eso dice, tiene mucha relevancia en la neuroeducación porque sus áreas asociativas, ahí se produce la asociación, fundamentan los procesos cognitivos. Ahí se da todo lo que es la cuestión cognitiva del pensamiento, del habla, del lenguaje. Todo se da en la corteza cerebral. Por lo tanto, también nos dice que tiene un color gris. A ver, veamos acá. Ven ustedes aquí, ¿no es cierto? Esto es el cerebro que está prácticamente cortado por la mitad. No por los hemisferios, sino al revés. ¿Ven ustedes cuál es la parte gris? Ahí está. Todo lo que es encimita, la corteza cerebral, está de color gris. Y la blanca es prácticamente la sustancia blanca. ¿Por qué es blanca? Nos dice, el contenido interno de los hemisferios cerebrales, en su mayoría, está formado por sustancia blanca. Esto de acá, estamos viendo blanquito. Que adquiere ese color porque se forma con las haces de los nervios mielinizados. O sea, ustedes saben que las neuronas tienen un axón y ese axón está envuelto ¿por qué? Por la mielina. Entonces, al juntarse las mielinas, hacen que este tejido sea prácticamente de color blanco. Que adquiere ese color porque se forma con los haces de los nervios mielinizados, que cumplen la función función conectiva con las diferentes áreas del cerebro. Entonces, los axones aquí se han juntado, han hecho haces, mejor dicho, tejidos, y por eso que se ve blanco. Y por favor, cierre su micrófono. Esta sustancia blanca es periférica, ¿ya? Entonces está por más allá de esta sustancia gris. En la sustancia gris es donde se van a producir mayormente todos las actividades psíquicas. Vemos entonces la sustancia gris, acá está, mira, con mayor nitidez. ¿Ve cómo está en toda la corteza? Mejor dicho, encimita. Y acá está la sustancia blanca. Este azulito que ven, ese es el líquido, también se llama núcleos caudados. Entonces les decía, ¿no? Ese azulito, por ejemplo, es el líquido cefalorraquídeo que recorre por estos núcleos ventrales. ¿Para qué? Como una especie de refrigeración, para conservar al cerebro lubricado, para que el cerebro se limpie. Para todo eso es el líquido cefalorraquídeo, que también pasa por la médula espinal. Mire, en la médula espinal, si nosotros hacemos un corte, vamos a encontrar, y ustedes cuando coman, por ejemplo, a esas personas que les gusta comer colita, creo que les gusta comer, ¿no? Colita frita en el alto. Y ahí van a encontrar cuando parten su huesito, la médula espinal. Y háganle un corte así, no importa que esté cocido, y van a encontrar este H que está acá, ¿ve? Al centro. Esto es la sustancia gris y esta es la sustancia blanca. Entonces esto tiene astas y estas astas tienen nombres como asta posterior
y hasta anterior. Áreas funcionales del cerebro. Tenemos ahí la corteza cerebral, que dijimos que es toda la capita que está encima. Sus funciones es de pensar, el pensamiento se produce ahí. El movimiento involuntario y voluntario también. El lenguaje, la percepción, el razonamiento. Entonces, los 4 lóbulos del cerebro, ¿cuáles son? La frontal. ¿Dónde está la frontal? Esto de acá. Hasta aquí, ¿ve? Hasta esta parte es la frontal. Todo esto. Color, ¿qué color es esto? Ladrillo, ¿no? Con el verdecito y todo eso, es el área frontal. Y es el área más grande. Casi el 30% de la proporción del cerebro ocupa el área frontal. Y ahí se produce todas estas funciones. Pensamiento, movimiento voluntario, involuntario, lenguaje, razonamiento y percepción. Tenemos los 4 lóbulos, pero cada uno de estos lóbulos también tiene áreas funcionales primarias, secundarias y terciarias. Dijimos que antes que Luria se peleaba los fisiólogos, los neurólogos, también algunos profesionales como los psiquiatras, creían que la función del cerebro y sus localizaciones eran fijas. Entonces había una teoría localizacionista. O sea que en esta área se produce y de ahí no salía. Hasta que llegó Luria. Claro, Luria era pues el discípulo de Vygotsky, el discípulo también predilecto de Iván Pavlov. Por si acaso Pavlov no fue conductista, como le llaman, padre del conductismo. No, están equivocados. Pavlov fue dialéctico. Él dijo, el cerebro es complejo, y él habló de los 3 sistemas funcionales del cerebro, y lo desarrolló su estudiante predilecto, Alexander Luria. Claro, es que hay que entender que en esa tensión de la Guerra Fría y todo eso, se da esta teoría. Y por eso que Estados Unidos agarra la teoría pavloviana y hace su teoría conductista, mecanicista. Luego viene el desarrollo de otras teorías conductistas que dicen que son dialécticas y todo eso, ¿no? Pero Iván Pavlov nunca fue conductista. Él a su discípulo, a Ivanovich Rumanovich Luria, le da su legado para que haga el estudio de los 3 sistemas funcionales del cerebro. Y acá se está planteando, entonces, el cerebro en sus 3 sistemas funcionales: la primaria, la secundaria y la terciaria. Todas estas áreas tienen esa función. Función primaria: controlar el tono y la vigilia. Las funciones básicas, por ejemplo, de sueño, hambre, sed, calor, todo eso está en las funciones primarias. ¿Dónde se dan las funciones primarias? Principalmente en el tallo o el tronco cerebral, pero en coordinación con otras áreas. Entonces, por eso Luria decía que el cerebro es mucho más complejo de lo que se ha hecho con una descripción de las áreas funcionales o áreas anatómicas. Por ejemplo, Brodmann dividió 43 áreas. Hasta ahora se sigue estudiando, ¿no? Algunos sí tienen todavía vigencia, pero otros que han sido hasta descartados, ¿no? Entonces, jóvenes,
Tenemos ahí la corteza motora, premotora, el área de Broca. Por ejemplo, en la corteza motora se encarga de los movimientos finos. Cuando yo hago esto, por ejemplo, los deditos, o para escribir necesito un movimiento fino. Entonces la corteza motora se está encargando de eso. Cuando yo estoy hablando, para hablar, para comer, entonces necesito de esa corteza motora. La corteza premotora, secuencias de movimiento de un músculo individual o movimientos combinados de una cantidad de músculos diferentes al mismo tiempo. Mira, al hablar yo estoy moviendo, incluso hasta mi pie puedo estar moviendo, ¿no? Entonces todo eso está en la corteza premotora. Y la área de Broca, ¿dónde está? Acá tenemos, mire, esto es la parietal, está marcado así con azulito y con este color. ¿Qué color es eso? Creo es color azafrán, ¿no? Acá tenemos la corteza motora primaria y acá tenemos la corteza premotora. ¿Ya? Entonces, esto es la parietal. Como verán ustedes, esto es el lado, el hemisferio derecho y esto es el hemisferio izquierdo. ¿Y el área de Broca dónde está? El área de Broca hay que levantar un poquito este lóbulo y bajar este lóbulo temporal. Entonces al centro de la cisura de Silvio, esta es la cisura de Silvio, ahí vamos a encontrar esta área de Broca, delante de la corteza motora en el borde lateral de la corteza premotora. Ahí controla los movimientos coordinados de la laringe, de la boca, para producir palabras. Por eso, ¿por qué se llama área de Broca? Porque este señor Broca tenía un paciente que se llamaba Tan. Tan era su paciente que no hablaba, solamente decía la palabra tan, tan, tan. Y cuando llevó su cerebro al estudio, esta parte de acá, que hoy lleva su nombre de Broca, había estado dañado. Entonces, por eso que no podía mover la laringe, ni la lengua, ni la boca. Al contrario de Wernicke. Mira, se va a cortar en un minutito y volvemos con el mismo link, ¿ya? Con el mismo link que tienen ahí, volvemos con eso. Entonces, esto es el área de Broca. Áreas funcionales secundarias. Tenemos responsable de codificar la información